Hey, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Cristian Daniel Apolinario Merchán, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Estamos viendo una exposición, voy a dar una exposición de la clase de Sistemas Operativos Distribuidos del grupo 3. Están mis compañeros, como pueden ver en la pantalla compartida. Entonces voy a dar mi exposición sobre el tema Gradle, Maven y Gradle, ¿ok? Así que voy a presentar esto para comenzar. Ok, primero, Maven y Gradle. ¿Qué es Maven y qué es Gradle? Ok, tenemos que Maven, bueno, aquí nos dice, es una herramienta de software para la gestión y construcción de los proyectos Java, usando una configuración basada en el XML. Aquí nos dice que la configuración del fichero se basa en un fichero XML, en el cual se van a declarar los requerimientos para la construcción del mismo proyecto en sí. Entonces, Maven lo que hace es dar soluciones a tareas que abarcan desde la compilación hasta la distribución del mismo, el despliegue y la documentación de los mismos proyectos. Ok. En Apache Maven tenemos funcionalidades añadidas, como son la gestión de repositorios, la gestión de dependencias y la gestión del ciclo de vida. La gestión de repositorios, donde básicamente es la ubicación donde se almacenan los jars necesarios para la construcción del proyecto en sí. Los repositorios pueden ser local, central y remoto. Dentro del gestor de dependencias tenemos que son las declaraciones de los mismos jars que necesita un proyecto para su la construcción. Y la gestión del ciclo de vida parte de unas metas y fases previamente establecidas, es decir, que se va a encargar del control del ciclo de vida del proyecto en sí. Digamos con lo que es Gradle. Ok, dentro de lo que es Gradle tenemos aquí su icono y vamos a ver qué es lo que nos dice el concepto. El concepto nos dice que es una herramienta de automatización de compilación de código abierto. Ok, nos dice, está diseñada fundamentalmente para construir proyectos utilizando los conceptos provenientes del Apache Maven y centrándose en la flexibilidad y el rendimiento mismo. Nos dice que es usado mayormente para trabajos multiproyectos o que necesiten un gran grado de personalización del mismo proyecto en sí. Y sus scripts de compilación, a diferencia de Gradle, estos son el lenguaje DSL, que significa Dominic Specific Language, o lenguaje específico de dominio. Y dentro de sus funcionalidades tenemos unas características que son, por ejemplo, como habíamos mencionado, se centra en el rendimiento y la flexibilidad. Usa el lenguaje DSL, tiene su gestor de dependencias a sí mismo, tiene posibilidad para integración de terceros o de otros programas, por decir así, y es accesible en varios tipos de lenguaje de compilación. Ahora, dentro de sus funcionalidades principales, bueno, como leemos en el lenguaje, no usa XML, sino que DSL, focalizándose en la resolución del problema específico, así colaborando en construcciones sumamente estructuradas, eficientes y mantenibles con el tiempo para múltiples proyectos en sí. Y lo del ciclo de vida que habíamos mencionado antes, que nos dice, añade la capacidad de soportar todo el proceso de vida del software, desde su implementación, prueba, análisis e implementación del mismo. ¿Ok? Entonces vamos a sus principales diferencias. Ok, dentro de sus principales diferencias entre Maven y Gradle tenemos que, por ejemplo, en Maven, el rendimiento de Maven a comparación con Gradle es un poco más lento. Sin embargo, sus scripts son un poco más largos con comparación con los de Gradle. Utiliza, ya saben, el lenguaje XML. Y en Maven se definen los objetivos vinculados al proyecto mismo para su desarrollo, no permitiendo la compilación incremental y soporte en la mayoría de las herramientas de integración continua. Ahora vamos con Gradle. Entre sus diferencias a comparación con Maven, el tiempo de construcción de Gradle es un poquito más corto y rápido. Sus scripts son mucho más cortos y limpios, por decir así, utilizando un lenguaje, ya saben, de DSL, Dominic Specific Language, o lenguaje específico de dominio. Su principal se basa en la tarea mediante el cual se realiza el trabajo. Esta sí admite compilaciones incrementales en Java, de la clase Java. Soporta en la mayoría de herramientas de integración continua.
Y ahora vamos a plantearnos una preguntita. ¿Cuál es el que deberías escoger? Ok, hemos planteado que, por ejemplo, si el proyecto se puede gestionar con metas estandarizadas y con poca personalización del mismo, entonces diríamos que Maven es la solución más eficiente, es suficiente por el momento. Aquí hubo un pero. Si dice, si el proyecto requiere diferentes comportamientos en función de múltiples variables en el tiempo de construcción, quizá Gradle responda más eficazmente a esos proyectos. O sea, si tiene un grado más de complejidad al desarrollo del mismo. ¿Ok? Y ahora, por último, tenemos Spring Boot, que es la implementación Spring Boot. Ok, primero que todo, Spring Boot es un proyecto de Spring. Aquí como vemos en el icono, Spring, ok. Que esto lo que hace es facilitar facilitar la creación de aplicaciones listas para la postproducción, para la producción en sí. Spring Boot proporciona la estructura básica configurada del proyecto, que incluye las pautas del marco y la posibilidad de las bibliotecas de terceros relevantes para la aplicación del desarrollo del proyecto. Okay. Dentro de sus características tenemos que crea las aplicaciones Spring independientes o llamadas standalone. Puede usar Tomcat, JLT o Undertone directamente. No necesariamente hay que implementar archivos WAR. Configura automáticamente Spring y las bibliotecas de terceros que siempre sea posible para el desarrollo del proyecto. En este caso, proporciona las funciones listas para la producción, como las métricas, los controles de estado y la configuración externalizada, absolutamente sin la generación de código y sin requisitos para la configuración XML previamente. ¿Okay? Y en sus requisitos del sistema de Spring Boot, primero, como se desarrolla en un entorno Java, necesitaremos el motor de Java, que sería la plataforma en sí. Se llama Java Runtime Environment, la cual corre diferentes tipos de lenguaje de programación, así como diferentes aplicaciones para desarrollo de software o juegos también, en este caso. En este caso, la versión del framework de Spring instalada en el sistema, o sea, la más reciente. Y, por ejemplo, con la herramienta Spring se puede implementar Maven o Gradle a partir de Maven la versión 3.3 y Gradle de la versión 4.4. Y eso sería toda mi exposición por mi parte. Yo me despido. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias.